Hoy vamos a analizar si Jesús fue un fraude y un mentiroso. Saben que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo esto suena muy bien, ¿no? Muy poético. Pero ¿qué significa realmente? Olvidemos la poesía y vamos a traducirlo al lenguaje humano. Empecemos por yo soy el camino. Saben que yo soy el camino. Se puede ver más o menos como que antes para llegar a Dios se necesitaba tener algún tipo de entrada VIP o la ley. Y era un club exclusivo que era el templo y rogarle al portero que te dejara entrar, que era el sacerdote. Pues Jesús llega a cambiar todo esto. Es como que llega y dice, yo soy el dueño de aquí, conmigo tienen entrada gratis y yo soy el único acceso. Saben que yo soy la verdad. Seguimos con yo soy la verdad. Podemos ver esto como que Dios fuera un mueble de IKEA y la Biblia fuera el manual para entender el mueble de IKEA, con más de 2000 páginas. Complicadísimo de entender, todos volviéndonos locos tratando de analizar el manual y qué es lo que hay que hacer. Entonces Jesús viene y dice, tiren ese manual. Yo soy el sueco que diseñó ese mueble. Si quieren saber cómo funciona, solo mírenme. Él es la respuesta, no un libro de reglas. Y la vida. Ahora, yo soy la vida. Esto no es como la vida de respirar y pagar impuestos. Se puede ver como la batería de un celular. Antes de Jesús se vivía como con un 1% de carga y buscando desesperadamente dónde conectarse. Jesús dice, yo soy una conexión con energía infinita. Si te conectas a mí, tendrás batería infinita o vida eterna. Hasta aquí todo bien, tenemos acceso gratis, tenemos acceso al creador mismo y tenemos batería ilimitada. Pero bueno, hay algo en contraposición con todo esto y lo voy a introducir de la siguiente manera. ¿Quién le compraría un automóvil a alguien que te dice que ese automóvil es increíble, que tiene unas grandes propiedades, pero luego te das cuenta que te mintió en el kilometraje? Porque esa es la cuestión. La misma persona que hizo estas promesas cósmicas también hizo promesas terrenales con fecha de caducidad muy clara. Y pues estas promesas o predicciones fallaron. Analicemos esto utilizando la Biblia para ver si Jesús cumple con los requisitos de Mesías, del Salvador que todo el mundo esperaba, o resulta ser solo un fraude y un mentiroso. A ver, entonces para saber si Jesús era el Mesías tenemos que saber qué requisitos tenía que cumplir o qué cosas tenía que hacer. Algo como un puesto de trabajo del Antiguo Testamento. Para esto, el consenso académico sobre la expectativa del judaísmo en el siglo I era que este Mesías era político y militar, como libertador. Esto iba arraigado a siglos de opresión y a promesas muy concretas en sus escrituras. A ver, analicemos los requisitos clave. Primero, ser un rey del linaje de David. Esto es fundamental. Profetas como Isaías y Jeremías prometen un vástago del linaje de David que reinará con justicia. No era un rey espiritual, era un rey literal que restauraría la monarquía davídica. Segundo, liberar a Israel de sus enemigos. En ese momento el enemigo pues era el Imperio Romano. La expectativa era que el Mesías era un líder militar que iba a expulsar a los opresores, algo como los macabeos hicieron antes contra los griegos. Tercero, y como en cualquier concurso de liderazgo o concurso de belleza, pues paz mundial. Una vez restaurado Israel, el Mesías establecería una era de paz universal. Zacarías dice que hablará de paz a las naciones y su dominio será de mar a mar. Cuarto, reunir a los exiliados. Debía traer de vuelta a todos los judíos esparcidos por el mundo a Israel. Isaías lo dice explícitamente, alzará bandera a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Básicamente era como un Capitán América judío que venía a arreglar el mundo. Entonces evaluemos el desempeño de Jesús. Vamos a ser honestos y vamos a ver su currículum. ¿Venció a los romanos? No. De hecho, los romanos lo ejecutaron. ¿Trajo la paz mundial? Pues llevamos como 2000 años esperando que eso ocurra. ¿Reunió a todos los exiliados? Pues tampoco. ¿Y el requisito de ser descendiente del rey David? Los evangelios de Mateo y Lucas presentan dos genealogías para probarlo. El problema es que son completamente diferentes y se contradicen entre sí. Tienen padres, abuelos y linajes distintos. Por eso los consensos académicos no dicen que estos son linajes históricos, sino como creaciones teológicas. Fueron escritas para que Jesús casara con la profecía. A esto todavía se le puede sumar otro problema que tal vez es más fuerte. El linaje judío es patrilineal y solo se pasa por el padre. Si José no era el padre biológico, como dice el dogma de la Virgen, entonces, ¿cómo Jesús heredó el linaje de David a través de José? Y si se argumenta que vino de María,
pues la Biblia no ofrece ninguna genealogía de María. De forma histórica, el linaje de Jesús pues no es verificable. Si fueras alguien del siglo I con esta lista en la mano, pues podrías pensar que Jesús fue un muy buen tipo, pero que no cumplió con el trabajo. Y con toda razón. Prácticamente falló en los puntos más importantes del contrato. Entonces, ¿por qué la gente siguió creyendo en él? Aquí es donde la jugada de marketing de los seguidores de Jesús fue brillante. Hicieron un cambio de reglas del juego. Esto probablemente por algún tipo de disonancia cognitiva, porque cuando la realidad de la crucifixión de su Mesías chocó violentamente con sus creencias, tenían pues dos opciones: o admitir que se habían equivocado, o reinterpretar esas creencias para que encaje con la realidad. Y pues eligieron la segunda opción. La típica jugada, ¿no? De no es que la lista esté mal, solo la entendimos mal. No es que yo esté equivocado, solo me entendiste mal. Entonces crearon un Mesías sufriente. Y esto viene de Isaías 52:13 a 53:12. Aunque realmente siervo solo se menciona en Isaías 52:13, se refiere siempre al siervo en todo este cántico a través de utilizar él o su. Pero la cuestión es si tenían razón en utilizar este cántico para definir a Jesús como el Mesías sufriente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los consensos académicos. La postura predominante histórico-literaria argumenta que el siervo no es un individuo sino la personificación de Israel. ¿Y cuál es la razón o la evidencia para tomarlo de esta forma? Pues es el contexto del propio libro de Isaías. En los capítulos que rodean a este cántico del siervo, ya se define a este siervo como Israel. Por ejemplo, en Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres. O en Isaías 49:3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel. Entonces, para entender este cántico hay que ver el contexto inmediato. Y aquí pues ya se ha definido a siervo varias veces como Israel, no como un individuo. Es algo así como ver una película y en todas las escenas el personaje se llama Juan. Pero de pronto un personaje que actúa tal y como actúa Juan aparece en otras escenas y no dicen su nombre, pero lo más lógico es creer que el personaje también se llama Juan. O que el personaje pues es Juan o sigue siendo Juan. Entonces, el sufrimiento del siervo es una metáfora del sufrimiento del pueblo de Israel en el exilio en Babilonia. Ahora, esto no quiere decir que no tenga sentido hablar de que el siervo en este pasaje específico sea sobre un individuo, porque en el pasaje el individuo o el siervo está separado del grupo. Por ejemplo, en Isaías 53:4, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si él es Israel, ¿quién es nosotros? Parece que hay una distinción aquí, ¿no? Pero en general, aún los académicos que defienden esta postura de que es un individuo, pues no hay consensos respecto a quién es este individuo. Lo segundo fue espiritualizar el reino, porque y estas promesas del reino real, pues las convirtieron en un reino espiritual. Cuando en Juan Jesús dice, mi reino no es de este mundo, está redefiniendo el objetivo. La lista original no se elimina, se espiritualiza para el presente. Queda también la secuela de la segunda venida. Esta secuela es importante porque es lo que deja pendiente todo aquello que Jesús pues no dejó hecho. Es lo que va a hacer en la segunda venida. Esto incluye, por ejemplo, la paz mundial y la reunificación de los exiliados. Hechos. Dice que este mismo Jesús vendrá otra vez de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Es como que la lista original en realidad no se cancela, solo que se pospone de forma indeterminada. No es que Jesús no haya llenado los requisitos, es que todavía falta para que los llene. Entonces todo bien. Después de hacer maniobras con las reinterpretaciones y agregar un par de cosas nuevas, pues al menos Jesús podría todavía ser el Mesías. Pues no del todo. Aún hay algo bastante fuerte. Una promesa o una profecía con fecha de caducidad. Y este pues es más difícil de reinterpretar. En el discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 24, justo después de que sus discípulos le preguntaran por las señales de su venida y del fin del mundo, él les da una lista de eventos y luego suelta la bomba. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y pues, ¿qué es todo esto acontezca? ¿Qué es todo esto? Y para ser justos vamos a analizar todo el checklist, porque hay cosas que sí se puede argumentar que sí pasaron de esta profecía. Por ejemplo, guerras, hambrunas, que esta pues no es tan increíble, ¿no? Guerras y hambrunas ha habido siempre, predecir que van a continuar, pues no es una gran predicción, pero bueno, se cumplió. También está la destrucción del templo de Jerusalén.
Estos son los actos de apertura apocalípticos que sí ocurrieron en el tiempo que se dijo que iban a ocurrir, que eso es la parte importante. Pero después de la apertura, el acto principal pues nunca ocurrió. ¿Cuál es el acto principal? El colapso cósmico. Justo después de la tribulación, Mateo dice que el sol se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo. Pues esto no pasó. La segunda venida en gloria. Mateo 24:30 promete que él mismo aparecería viniendo sobre las nubes del cielo. Esto tampoco pasó en el tiempo que dijo que iba a pasar, que era antes de que los contemporáneos dejaran de existir. La reunión de los elegidos. Mateo 24:31 dice que sus ángeles reunirán a los creyentes de todo el mundo. Esto tampoco pasó en el tiempo en el que se estipuló que iba a pasar. Y si esto no fuera suficientemente malo, pues ocurre otra cuestión. En Mateo 24:35 añade la garantía de calidad suprema. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y bueno, en cierto modo tiene razón, sus palabras no pasaron. Nunca ocurrieron. Ahora, la importancia de que esto no ocurriera es que establece que Jesús es un mentiroso. ¿Y por qué también lo coloca como un fraude? Para eso vamos a analizar qué dice la Biblia sobre cómo detectar a un falso profeta. En Deuteronomio 18:22 la regla es simple. Si el profeta habla en nombre del Señor y la palabra no se cumple, es palabra que el Señor no ha hablado. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Si Dios dice algo, se cumple. Por transitividad, si un profeta habla palabra de Dios y la palabra no se cumple, pues esta palabra no es palabra de Dios y el profeta es un falso profeta. Este es como el detector de mentiras del Antiguo Testamento. A forma de ejemplo, veámoslo como que un meteorólogo es aquel que siempre sabe cuándo va a llover. Alguien se acerca, te dice que es meteorólogo y que por eso mañana a las 3 de la tarde va a llover. Que confíes en él porque es meteorólogo. Él entiende el clima mucho mejor que tú, lo entiende perfectamente. Si al día siguiente a las 3 de la tarde lo que hay es un sol fuerte, no vas a pensar, tal vez se refería a mañana o a pasado. Tal vez mañana no significa mañana, significa en algún momento en el futuro. No, vas a creer que él se equivocó y te mintió respecto a que era un meteorólogo. Esa persona pues simplemente no sabe del clima. Entonces, si aplicamos este detector de mentiras de la Biblia a las predicciones de Jesús, pues el resultado es obvio. Pero la cosa podría ponerse un poco peor, porque la Biblia no solo dice que ignores a este falso profeta. En Deuteronomio 18:20 establece el castigo. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta debe morir. Y sabemos que parte de las profecías que dijo Jesús no se han cumplido y por ello no puede ser mandado por Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues Jesús murió. Esto lo digo como un dato curioso porque ya dije antes que habían arreglado esto para que esa muerte humillante fuera parte de una profecía mesiánica, ¿no? Solo digo que es el castigo de un falso profeta. Pues el mismo resultado que obtuvo Jesús. Y sabemos también que hay profecías que dijo Jesús que no se cumplieron en el lapso de tiempo que él dijo. Pero bueno, con esto pareciera que ya determinamos que Jesús no era el Mesías, era un falso profeta y que murió por ser un falso profeta, por ser un fraude y por ser un mentiroso. Pero para ser justos vamos a ver las posibles soluciones que han planteado. Vamos a analizar los parches más comunes y por qué el consenso de los académicos pues no están de acuerdo con estos parches. Primero, para arreglar el lapso de tiempo en el cual se debía haber cumplido las profecías. Para eso se arregló la palabra generación. Entonces, ¿cuál era la idea? Algunos argumentan que la palabra griega generación no se refería a las personas vivas en ese momento, a sus contemporáneos, sino a algo mucho más amplio, como a toda la raza judía. Así, cuando Jesús dice que esto debía cumplirse en esa generación, no se refería a literalmente en esa generación, sino a la raza judía, antes que la raza judía pasara. Ahora, ¿por qué los académicos rechazan este parche? Y la razón es muy simple, es por consistencia lingüística. En todos los demás lugares donde Jesús usa la palabra generación, se refiere a sus contemporáneos, a la gente que lo está escuchando. Y esto pues parece una forma de petición especial, ¿no? Porque están cambiando una palabra que es problemática de forma conveniente, aunque el texto no dé ningún indicio de que deba ser interpretada de otra forma. Es como si te multaran por exceso de velocidad y le dices al juez que en realidad la multa dice exceso de velocidad, pero lo que quiere decir en realidad es exceso de felicidad. Velocidad está mal interpretado en ese caso.
pues suena muy creativo, pero al analizar el lenguaje de forma objetiva es poco creíble. El segundo intento de arreglo a todo esto se refería únicamente a la caída de Jerusalén, al templo de Jerusalén. Esta idea o esta teoría se llama preterismo y sostiene que todo esto se refiere a los acontecimientos que llevaron a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y que la imagen de Jesús volviendo a las nubes pues es un simbolismo de este juicio histórico. ¿Por qué los académicos rechazan esto? Porque requiere ignorar la estructura propia del discurso de Jesús. Es como un típico caso de cherry picking. El texto explícito en Mateo 24:29, Jesús usa un conector temporal clave, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, uniendo sin pausa la caída de Jerusalén con la venida en las nubes. No deja margen para siglos de espera. Y más importante, eso implica leer la primera parte de forma literal y lo siguiente, justo lo que sigue, de forma simbólica. Y esto es lo que rompe la unidad del texto. Un típico ejemplo de cherry picking. Aceptar esta visión es como leer un contrato, detenerte en la parte que te conviene y en la segunda parte alegorizarla y reinterpretarla hasta que ya no se parece a lo que está escrito. Algo que el texto no invita a hacer. Así que este consenso entre académicos pues no es una oposición hostil. Se basa en principios de análisis histórico-literarios. 1. La palabra debe leerse de forma neutral y consistente. Un pasaje debe leerse en su totalidad y no en pedazos convenientes. Por eso la mayoría de historiadores llegan a una conclusión más simple, aunque más incómoda. Que Jesús, como otros profetas apocalípticos de su tiempo, creían realmente que el fin del mundo ocurriría durante el tiempo de vida de sus contemporáneos. Y pues desde una perspectiva histórica, se equivocó. Bueno, conclusión. ¿Qué hacemos con esto? Al final del día parece que la evidencia muestra esto. Jesús no cumplió con la lista de requisitos de ser el Mesías. Sus seguidores reinterpretaron de forma creativa su misión. Él mismo hizo una promesa de su regreso que objetivamente no se cumplió en el tiempo que él estableció. Te invito a ser honesto con los textos, a analizar si mi crítica es correcta o a criticarla, y a pensar en esas frases tan poéticas y bonitas como yo soy el camino. Saben que yo soy el camino. Yo soy la vida, yo soy la verdad. Saben que yo soy la verdad y la vida. Vienen de la misma persona que hizo una promesa que usando las propias reglas bíblicas pues falló. Así que creo que la pregunta no es si sus palabras suenan bonitos, sino si se pueden confiar en ellas. Bueno, esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme. Si te hizo pensar, dale me gusta y suscríbete. Si tienes dudas, puedes inscribirte a mi Patreon y escribirme.